Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Jim Woolsey y estamos alegres y contentos de estar con ustedes hoy. Estamos estudiando la Palabra de Dios y estamos estudiando el tabernáculo. Parece extraño, pero estamos tratando, ya unas cuantas semanas con la resurrección. Y la resurrección, pues, es tratada de una manera bastante simple en el tabernáculo, en lo que estamos estudiando, el candelabro de oro. Así que he sentido que sería de gran beneficio el tratar con esta doctrina tan importante y este tema de la resurrección, porque simplemente en muchas iglesias hoy en día estas doctrinas que son realmente el músculo, el centro, el fundamento de la palabra de Dios se están perdiendo y es sorprendente la cantidad de cristianos que no saben lo que es la resurrección, no saben de qué se está hablando. Ahora Pablo claramente nos habla acá y vamos a empezar una vez más en el versículo 52 del capítulo 15 de Primera de Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo tomará para que ocurra este cambio? Ahora, cuando suene la trompeta de Dios, Él nos dice: aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Eso quiere decir que el Señor, y realmente no sé si es el Señor, le pertenece a Él. Es la trompeta de Dios, así que le pertenece a Él. ¿Quién va a tocarla? No tengo idea. Pero, de todos modos, habrá un cambio en un abrir y cerrar de ojos. Y yo quiero que usted considere esto. Esto es algo que tenemos que tratarlo un poco. Qué bueno que hay copilotos en los aviones, especialmente en los aviones de pasajeros. Porque, sin lugar a dudas, cuando suene esta trompeta, van a haber pilotos que son nacidos de nuevo y se van instantáneamente. Y hay un avión lleno de personas y algunos también se van a ir de aquel lugar, pero aquellos que no son salvos, no. Y alguien puede preguntar, pero ¿y qué tenemos que hacer para estar listos? Solamente una cosa: ser nacido de nuevo. Ser nacido de nuevo es lo único que tiene que hacer. Otras cosas son importantes, de gran importancia son. Pero el boleto para estar listo, diciéndolo de esa manera, es ser nacido de nuevo, y eso quiere decir aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Y cuando llegue ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos cambiados. Piense esto, es un momento rápido. Esto sucederá allí. Adelante. A la final trompeta. No denota por el empleo de la palabra final que habrán toques de trompeta sucesivos. Es posible, pero no es necesario. Sino que presenta que es el final de las cosas, refiriéndose a la edad de la iglesia. Ahora, voy a decir esto. Estamos llegando ahora al final del tiempo de la iglesia. Ya casi se termina, damas y caballeros. Ha durado ya casi 2000 años. Si recuerdo yo correctamente, creo que la iglesia hoy en día tiene 1973 años de edad. No estoy seguro, pero creo que ese es el número, muy cerca de allí. Y está llegando al final de las cosas. El mundo va a entrar en lo que Jesús refirió como la gran tribulación. Él dijo que será tan terrible, Mateo 24:21, tan terrible ese tiempo, que nada como esto jamás ha sucedido en el pasado y tampoco volverá a suceder en el futuro. Se llama la gran tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob. Ahora, hay una posibilidad en la gran tribulación que está enfrente de nosotros, cerca, que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que hay predicadores que enseñan que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en medio de la gran tribulación, otros dicen al final, pero Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses dijo que el anticristo no va a ser revelado en la gran tribulación, no sucederá hasta que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Alguien también dijo, bueno,
va a tomar la gran tribulación para purificar a los santos de Dios. No, eso no es verdad. Si la sangre que fue derramada no purifica, usted nunca va a ser purificado. Eso es así. Usted puede creer eso, y si cree eso de que va a tener que vivir la gran tribulación, ¿qué tal con los santos que han vivido en el tiempo pasado? No, por favor, eso es absurdo, es erróneo, es un gran error. La gran tribulación sucederá por varias razones. Número uno, para los esfuerzos del enemigo Satanás que se detengan, y el Señor va a cuidar eso. De eso usted puede estar seguro. Y en segundo lugar, la razón principal de todo es para traer a Israel a Cristo. Ese es el propósito principal de la gran tribulación, traer a Israel a Cristo. Esa es la historia más triste, creo que el mundo jamás ha conocido, que el pueblo de Dios, y son el pueblo de Dios, lo son. Y ellos perdieron su dirección no reconociendo a su Mesías cuando Él vino, al Señor Jesucristo, y lo crucificaron. Eso tiene que ser rectificado. Eso sucederá durante la gran tribulación. Eso se rectificará. Y en la segunda venida, entonces hay indicación de que cada judío en la faz de la tierra aceptará a Cristo como su Salvador. Y sabes, Jim, leí yo el otro día que se me escapa, un profesor británico en una de las universidades escribió un libro sobre los eventos finales y dijo en el libro que no le sorprendería a él si Jesucristo fuese quien iba a volver y realmente era el Mesías. Sacaron el libro de publicación, ya no se puede vender más porque dijo eso. Esta es la razón por la gran tribulación, y en la segunda venida el Señor va a establecer el reino que durará por 1000 años. Y yo me sorprendo realmente en ocasiones cuando vemos, por ejemplo, en televisión el futuro de este planeta. Va a ser destruido por un cometa, una tormenta de meteoros que van a llegar a la Tierra, y algún meteoro de 1000 millas de anchura va a destruir la Tierra y ya no será más. O el tiempo del frío llegará, o se quemará la tierra. Nada de eso va a suceder, damas y caballeros. Nada de eso sucederá. Hay tiempos difíciles en el futuro, se llama la gran tribulación eso. Pero después de eso, después de la segunda venida del Señor, entonces este mundo verá paz, prosperidad, como nunca ha visto antes en su historia, y lo verá durante 1000 años. Y alguien pregunta, ¿y usted cree eso de verdad? Claro que sí, porque la Biblia lo dice. Porque será tocada la trompeta. Es la trompeta de Dios, primera de Tesalonicenses 4:16. Y los muertos serán levantados sin corrupción. Los santos muertos sin la naturaleza pecaminosa. Y nosotros seremos transformados. Ponerse el cuerpo glorificado. Porque es necesario que esto corruptible, la naturaleza pecaminosa, se vista de incorrupción. Un cuerpo glorificado sin la naturaleza pecaminosa. Y esto mortal, sujeto a la muerte, sea vestido de inmortalidad. Nunca morirá. Ahora vamos a volver atrás, por favor, a la primera parte del versículo 53. Eso nos dice que este cuerpo físico es mortal, está muriendo por la caída de Adán, está muriendo. Cada humano, el bebé que nace, está en un sentido muriendo. Pero es la primera parte que realmente quiero llevar su atención a eso, lo que ya tratamos, brevemente en la previa programación. Dice, porque es necesario que esto corruptible, y esto nos dice que cada corazón y vida, aún los más cerca de Dios, está eso allí que es corrupción, corruptible. Lo dice el libro. Y esa es la naturaleza pecaminosa. Alguien dice, pero ¿por qué el Señor no remueve la naturaleza pecaminosa en el momento de conversión, cuando la persona viene a Cristo? Y algunos enseñan eso, que la naturaleza pecaminosa es removida, pero no es así. Se duerme. Podemos decir que es como algo eléctrico que es desconectado, pero puede ser revivido fácilmente. Y el Señor deja esa naturaleza pecaminosa allí en el momento de conversión, aunque debe de estar dormida y puede estar dormida.
y yo voy a tocar a eso en un momento. Es decir, no está activa, lo que quiero decir es eso. La deja allí por razones disciplinarias, para disciplinarnos a nosotros como hijos de Dios. Ahora mismo yo sé que si mi fe no está anclada en Cristo y la cruz y es mantenida en Cristo y la cruz, que la naturaleza pecaminosa una vez más puede tener un avivamiento, podemos decir, y puede empezar a gobernar mi corazón y mi vida. Por eso Pablo dijo, no permitan que eso suceda. Y si eso no fuese posible, vamos a Romanos, por favor, capítulo 6, Jim. Creo que es en el versículo 12, Romanos 6, 12, creo. Y Romanos 6, versículo 12, léelo, por favor. No, Romanos capítulo 6, versículo 12. no reine La naturaleza pecaminosa pues el pecado gobierne, en vuestro cuerpo mortal. mostrando que la naturaleza pecaminosa puede una vez más gobernar la vida del creyente si el creyente no constantemente mira a Cristo y la cruz. El cuerpo mortal es neutral y eso quiere decir que se puede usar para justicia o injusticia. Ahora, si no fuese tal cosa como naturaleza pecaminosa que gobierne la vida de la persona, y son palabras fuertes, la palabra que reina o gobierna, eso quiere decir que hay un dominio allí, domina a la persona. Y si no fuese eso posible, que eso sucediese, que la vida de un creyente fuese dominado, ¿por qué Pablo lo dice? Si no existe, lo que él está diciendo es una tontería entonces. Él dice aquí, no reine pues el pecado. Entonces tiene el artículo definitivo enfrente de eso en el griego original, que no el pecado, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales o su cuerpo mortal. Si no fuese posible, no lo hubiese dicho. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Eso dice claramente lo que es. Así que yo no puedo imaginar cómo los predicadores pueden brincar eso. Pero cuando suena la trompeta de Dios, bueno, ya no va a haber más naturaleza pecaminosa. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, queriendo decir que no solamente no pecaremos, no podremos pecar. Hay un concepto erróneo entre las iglesias y los predicadores, enseñando que su enseñanza está dirigiéndose que después de que llegan a Cristo, a perfeccionar nuestra naturaleza. Ese es como decir... ¿Cómo repite eso, por favor? La enseñanza del evangelio de motivación, de muchos evangelios, del evangelio relacional, evolución moral, es de perfeccionar ahora nuestra naturaleza. Eso no se puede hacer, Jim. Leí el otro día, dijeron que anteriormente el béisbol era el pasatiempo de América, pero hoy en día la autoayuda es el pasatiempo de América. Es exactamente de lo que estoy hablando. Y mientras lo escucha, su discurso de motivación, lo que le amo yo, ellos están hablando de que usted hace esto para levantarse, para hacerte pensar lo que debería de ser en Cristo. Por supuesto, hay un poco de verdad sobre todo. Somos más que vencedores, pero en Cristo. Eso es lo que se le olvidan enfatizar. Ellos enfatizan el yo. Yo puedo hacer esto y lo otro. El yo no puede mejorar al yo, no importa cuántos gurús digan que usted puede, no importa cómo los ejercicios físicos que haga y las gimnasias mental que haga, el yo no puede mejorar al yo. Siempre cae corto. Es como tratando de cambiarse uno mismo por su esfuerzo, no lo puede hacer. ¿Y cómo puede lo corruptible mejorar lo corruptible? Así es. Un huevo podrido está podrido. Puede ponerle azúcar, lo que guste, pero sigue estando podrido. Correcto. La única manera que podemos mejorar es de ser conformado a la imagen de Jesucristo. Así es. Nosotros tenemos que admitir que necesitamos mejorar. Oh, sí. Definitivamente. Pero la diferencia de lo que estamos enseñando y lo que estas personas están enseñando. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think
I don't want to lose you. En las iglesias, ellos dicen que el yo puede mejorar al yo, pero no es posible. No lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede mejorar al yo. Él obra totalmente dentro de la comunión de la cruz. Lo que Cristo hizo allí, eso es lo que le da el derecho legal de hacer lo que Él hace. Nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas y mejorarnos. Ahora te interrumpí, por favor, discúlpame. No, eso quería tocar, hermano Swagger, que tenemos que comprender que esta naturaleza pecaminosa es dominada por un poder. Es la ley del pecado y muerte que está trabajando. Se está corrompiendo más. Y podemos decir, ¿cómo puede ser si soy cristiano? Más corrupción. Si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa además de la cruz, de Jesucristo, de Cristo y lo que Él hizo ahí, su obra consumada, acabamos de provocar la naturaleza pecaminosa para que domine nuestra vida y la ley del pecado y muerte trabaja. Es automático porque no estamos recibiendo el poder más alto, el poder del Espíritu Santo, como usted acaba de describir, que tenga la longitud y la libertad que trabaje en nuestras vidas para que Cristo tenga el dominio. El pecado no va a tener el dominio sobre ti. Eso es lo que provoca. Pensamos a veces lo que están enseñando es una opción. En tu vida diaria, usted escoge hacer cosas, entonces vamos a motivarte para formar los hábitos correctos, para tomar las opciones correctas y mejorar lo que tú eres y hacerte lo que Dios quiere que tú seas. Así lo ponen. No puedes hacer eso, lo acabamos de explicar. Lo corruptible no puede mejorar lo corruptible, pero en Cristo, poniendo nuestra fe ahí y manteniéndola ahí y descansando en Él, estamos sentados con Él en los lugares altos. Él ya terminó la obra. Él quiere tomar control por el poder del Espíritu Santo. Ahora, en nuestra sociedad de consumidor queremos las cosas rápido. Hoy, en todo programa de televisión, en las series, en los programas, todo es resuelto en 30 minutos. Entonces, tenemos... esta idea que Dios lo va a hacer ahora y ya terminé, ya lo entiendo y lo tengo para el resto de mi vida. No funciona así. Leí tras un predicador inglés años atrás, tal vez diría yo que 20, 25 años atrás o más. Y él dijo algo y yo sabía que era correcto, pero yo no lo entendía. Él dijo, la iglesia, y hablando de cristianos, tienen que arrepentirse no solamente de las cosas malas que hemos hecho, pero también de las cosas buenas que estamos haciendo. Y me tomó un tiempo entender eso, pero él estaba hablando de algo muy cierto. Las cosas buenas son esas cosas buenas que hacemos pensando que nos van a dar o traernos lo que necesitamos, como crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, o mejorarnos. Tenemos que arrepentirnos de eso. Señor, perdóname que yo dependí de esas cosas cuando no es real, no va a ayudar. Es una mentira. Y nadie se ha mejorado a sí mismo confiando en una mentira. Eso no se puede hacer. Pero sé que lo bueno y bueno vuelve al árbol del conocimiento del bien y del mal. Habían cosas buenas en ese árbol también, pero estaban tan malas y hacían tanto daño como las malas. Porque, y sé que, bueno, hace un tiempo atrás, en la revista Newsweek, decía, ¿qué es el mal? ¿O qué es malo? Leí el artículo, no recuerdo lo que dijeron, pero es la pregunta. El hombre reconoce la maldad, es obvio. Tienen leyes para tratar de proteger a las personas en contra de la maldad. Pero es el bien que nos está matando. Es el bien. La iglesia dice tenemos que ser buenos. Ahora, ¿cómo somos buenos?
Bueno, le cortamos el césped a la señora, alimentamos a los pobres, hacemos cosas por aquellos que no pueden por ellos mismos, damos botellas de agua fría en las calles cuando se detiene un carro en el semáforo. Y la lista sí continúa y es larga. Y eso es lo que hacemos pensando que eso nos va a merecer algo para con Dios. Y hace que las personas crean, yo soy salvo porque hago eso. Correcto. Y no lo son, no son salvos. Y una de las cosas alarmantes de eso es que hay personas que deberían de ser llenas del Espíritu Santo. The passion of your love drives me crazy, and your one look fills my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo años atrás, pero han abandonado eso y ya no siguen al Espíritu, sino las ideas de los hombres, esta nueva religión. Correcto. Acaba de platicar con alguien ayer del oeste que me llamó. No son mi familia, pero miran el programa, lo vieron en cierta mañana, unas cuantas mañanas atrás, y estaban diciendo, sabe, mi hijo, necesitamos que oren por él. Él fue bautizado en el Espíritu Santo. Su pastor era pentecostal, bautizado en el Espíritu Santo, tenía la verdad, pero el otro día, cuando estaban visitando su iglesia, ellos me dijeron de mantenerme callado de la profecía o las lenguas, porque no enseñamos eso en la iglesia ya. Ya hemos dejado todo eso. Ahora somos cristianos aquí sobre ese asunto. Y él estaba asombrado. Entonces, él se reunió con su hijo y le preguntó, ¿qué es esto? Su pastor, yo lo he conocido desde que es joven. Él estaba lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio y todo. ¿Qué es esto? Y están construyendo la iglesia. Es como una iglesia mega, una escuela en un estado del oeste. Pero no son espirituales, no están dependiendo en el Espíritu Santo. Me parece que no. Lo están haciendo ellos solos, pero lo sorprendería, hermano Suárez, cuántas iglesias, cuántas personas están yendo ese camino para tratar de mejorar lo corruptible en nuestra propia fuerza, en nuestro rendimiento sin el poder del Espíritu Santo. Bueno, Jim, mucho de eso sucede porque vende. Las Correcto. personas se sienten bien de ellos mismos, no queremos escuchar de esto, aquello, esto del infierno y el pecado, el juicio, la cruz, la sangre. Eso es negativo, no queremos eso. Así que si quieres tener una gran cantidad de personas, hay predicadores que están entrando en eso. No muchos, pero una gran cantidad. O no todos, pero una gran cantidad sí. Y se ve bien, vende. Toda la operación está basada en cuántas personas están llegando y cuánto dinero está entrando. El desarrollo del alma de los hombres es ignorado completamente. Correcto. Lo final de esto es que si nosotros pudiéramos mejorar nosotros mismos o tener victoria sobre el pecado en nuestra propia fuerza, entonces nos gloriaríamos en él, estuviéramos orgullosos de esto. Mira lo que hice. Pero Pablo dijo en último capítulo de Gálatas, solo me gloriaré en una Así cosa, es, solo en una cosa así me es. gloriaré en la cruz de Jesucristo. Él lo hace todo. Vamos a tratar de terminar esto el día de hoy si podemos. Versículo 54. Y cuando esto corruptible Naturaleza pecaminosa. fuera vestido de incorrupción Naturaleza divina en control total por el Espíritu Santo. y esto mortal Sujeto a la muerte. fuera vestido de inmortalidad, Nunca morirá. entonces se efectuará la palabra que está escrita.
absorbida es la muerte en victoria. Las ventajas al máximo de la cruz serán entonces nuestras, de las cuales solamente tenemos los primeros frutos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El apóstol, mirando al futuro, regocijándose en esta gran victoria próxima, el pecado fue por siempre expiado en la cruz, que quitó el aguijón de la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Debido a la muerte siendo conquistada, la tumba ya no es más, y una vez más, todo por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya que el aguijón de la muerte es pecado. En realidad dice el aguijón de la muerte es el pecado. La palabra el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa que ocurrió en la caída y resultó en la muerte. Y la potencia del pecado, la ley. Esta es la ley de Moisés, define el pecado y dio énfasis en su penalidad, la cual es la muerte. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria fue ganada exclusivamente en la cruz y la resurrección que rectificó lo que fue hecho. Así que, hermanos míos amados, estad firmes Establecidos con su fe firmemente arraigada en la cruz de y Cristo, constantes, no permitiendo que su fe sea movida de la cruz de Cristo, creciendo en la obra del Señor siempre, compartiendo con los demás lo que Cristo ha hecho en lo que tiene que ver con su gran victoria en la cruz. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está proclamado que la palabra de Dios siempre traerá resultados gloriosos. Retomaremos el estudio en la próxima programación con la enseñanza sobre el candelabro de oro y este tabernáculo. Oro que usted haya recibido algo especial en esto en las últimas 2 o 3 semanas en este tema de la resurrección. Espero que se queden en sintonía.